Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se volvía un héroe sin un Kirk? O, Prohero. Metal Bat. O su traducción al español héroe profesional. Metal Bat. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Phantos, God of Horrors. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 30. El viaje en autobús a la estación de Aya se fue tranquilo, considerando todo. A pesar de la semana de espera para el inicio de los estudios de trabajo con varios héroes profesionales, el autobús lleno de compañeros de Izuku estaba bastante tranquilo. Las conversaciones eran susurradas o inexistentes entre las filas y columnas, de adelante hacia atrás, y esto tranquilizó al adolescente de cabello verde sentado detrás de la mayoría de ellos. Había pasado la mayor parte de la semana cometiendo el error de leer las noticias que se centraban en él, ignorando artículos de opinión y publicaciones sensacionalistas que se burlaban o exageraban su anunciada falta de peculiaridad, lo que sembró dudas sobre esta aventura de aprendizaje. Lo dejó cuestionando las cartas que le habían escrito en The Abor y Silverfang. Pero estar en clase le ayudó con eso. La relación entre él y el resto de sus compañeros no era perfecta, con la duda de su nombre sin peculiaridades frente a sus poderes obtusos, pero era un ambiente tranquilo para ayudarle a pasar la semana. Incluso el mayor alumnado que los rodeaba no le resultó una molestia en su día. Las miradas de reojo en la cafetería eran lo más que notaba que lo señalaban, y por suerte para él eran fáciles de olvidar para cuando llegaba a casa. Incluso pudo centrar su tiempo en los héroes que sus amigos eligieron para estudiar, desde los nombres nicho hasta el de uno de los héroes de mayor rango en Japón que destacó a su amiga morena en su borrador de carta. No llegó a escuchar los nombres que eligieron todos sus compañeros, pero su círculo más cercano fue más que suficiente para mantener la emoción hasta el gran día. Aunque, por supuesto, conociendo a cada héroe, sus otros compañeros de clase tenían que ser el pensamiento persistente que permanecía. Kirishima estudia con Fourkin, murmuró el adolescente verde, revisando las notas de su diario. Kendo y Shiozaki asisten a la agencia de Wabami. Todoroki eligió a Kamui Wars. Tokoyami estará con Ryukyu, Hiro con Death Arms y Tsunotori con Snatch. Anta Izuku se dio un golpecito con el extremo del bolígrafo en el labio antes de recordar lo que Kaminari había dicho. Estará con Mr. Brave. Asui está con Selkie. Sato está con la agencia Jinyuze. Aoyama, ¿quién sería el héroe ideal para él? Xles, respondió repentinamente Ojiro a su lado. Izuku no admitiría haber olvidado que el chico con cola estuvo sentado con él todo el tiempo. También tiene un don láser, ¿verdad? El adolescente de pelo verde asintió. Dispara desde su ojo derecho, así que sus rayos son más pequeños, más condensados, y puede dispararlos en rápida sucesión. Sé que Aoyama se enferma si usa su don demasiado tiempo, pero no he oído que Xles tenga inconvenientes con su don. Su tamaño probablemente no le exija tanto, pero también podría deberse a que su plasma es más débil que el de Aoyama y, por lo tanto, consume una cantidad menor de energía de su cuerpo. Sé que hay un personaje de cómic con un poder como el suyo, pero lo último que recuerdo es que ese poder tenía que ver con alguna dimensión de bolsillo a la que podía acceder como fuente de su poder, lo que significa que era casi infinito, y eso no es realista. ¿Qué? Entre sus divagaciones, Izuku se giró para encarar a su amigo con cola, pero también notó otra cabeza rubia observándolo desde el respaldo del asiento. Kaminari retrocedió un paso al ver que la atención se centraba en él, antes de volver a mirar a Izuku. A veces me olvido, respondió, que con lo fuerte que eres y todo eso, también eres uno de los mayores nerds de nuestra clase. Izuku farfulló ante la acusación, cerrando de golpe su cuaderno y apretándolo contra su pecho. No soy un nerd.
Se defendió, hablando en voz baja para no llamar la atención de sus compañeros. Ojiro hizo su parte, empujando la punta peluda de su cola contra la cara del otro rubio para obligarlo a volver a su asiento. Eso no está nada mal. Kaminari retrocedió, forcejeando con la cola para hacerse oír. Eres muy inteligente. A la gente le gusta la inteligencia. Y los abdominales. Izuku se hundió aún más en la esquina de su asiento, pegando la cabeza a la ventanilla. Es una combinación buena y equilibrada. A las chicas les encanta, ¿verdad? Para consternación del adolescente verde, el rubio eléctrico dirigió su última pregunta a la chica morena sentada a su lado. Uraraka no les prestaba atención, sentada rígida como una piedra mientras releía el borrador de su carta por enésima vez en la última semana. En cuanto notó las miradas fijas en ella, imitó a Izuku y comenzó a alejarse. ¿Qué pasa? Nada en absoluto, le respondió el rubio artista marcial, acallando al otro rubio con la cola. Cometió el error de ladrar otra vez. Ignóralo. Es una pregunta genuina. Se escuchó un grito apagado bajo la cresta de la cola. Izuku dejó que la conversación se descontrolara sin él, guardando su libreta bajo los pliegues de su chaqueta. Las bromas no eran algo que experimentara fuera de las risas de Aldera en su primer año, y desde que se hizo amigo de Ojiro e Ida no las había experimentado mucho en su creciente grupo de amigos. Era un comentario natural, tuvo que recordarse, uno hecho con buena intención. Muy distinto a los viejos tiempos de hace 3 años. Atsume solo había hecho comentarios de me gusta sin querer, pero la frecuencia de caminar y con ellos aumentaba cada día. Todo era broma, lo sabía. Solo tenía que recordar que así era como el rubio eléctrico expresaba sus pensamientos al intentar ser un buen amigo. Al menos Izuku aún podía llamarlo así. Un destello en la ventana atrajo la atención del adolescente peliverde, quien giró la cabeza hacia el pasillo del autobús. Frente a él y Ojiro estaba Ida, encorvado en su silla, leyendo su teléfono como si Uraraka hubiera leído su carta. Y a su lado estaba Yaoyorozu, mirando a Izuku y sosteniendo un pequeño cartel que decía: mi más sentido pésame. Por supuesto que oyó a Kaminari. Izuku volvió a suspirar e inclinó la cabeza. Por su suerte, todos los demás también los habrían oído. No era la impresión que quería causar. El autobús se detuvo bruscamente, y lo único que lo salvó de casi golpearse la cabeza contra el asiento de delante fue su moicano, que amortiguó el impacto. Recupera su forma original al levantarse. Ya llegamos, anunció Aizawa a la clase, saliendo por la puerta al abrirse. Prepárense sus disfraces. No pierdan tiempo. Y compórtense en público. El adolescente sin peculiaridad esperó mientras el resto de su clase salía tras su tutor, atrapando su estuche de disfraces cuando la cola de Ojiro lo derribó desde las vigas. Siguió a todos, aceptando la disculpa silenciosa de Kaminari mientras se reunían frente a la estación. Aizawa levantó la mano para cesar cualquier conversación. ¿Ya tienen todos sus boletos? Bien. De ahora en adelante, estarán bajo la supervisión de sus respectivos héroes y sus agencias durante los próximos 5 días. Esto será una práctica no solo como héroes en el campo, sino también sobre su etiqueta y comportamiento ante el público y el entorno laboral de estos héroes. Hagan todo lo posible por no decepcionarlos, ni a ellos, ni a la UA, ni a ustedes mismos con sus acciones. Nos reuniremos aquí el sábado al mediodía para regresar a UA. No sean estúpidos. Con esas emotivas palabras de despedida, su profesor regresó al autobús, desplomándose en el asiento detrás del conductor y abandonando la clase sin siquiera mirarlos. Nunca logro interpretar a ese tipo, admitió Kaminari en voz alta, convirtiéndose en el rompehielos que impulsó al resto de la clase a moverse y despedirse. Pero siento que correré peligro si me quedo aquí pensando en ello demasiado tiempo. Voy a darme prisa antes de que me meta en problemas. Mucha suerte, chicos. Se despidió del grupo con la mano mientras salía trotando, girando solo para señalar a Uraraka y añadió: no me olviden cuando sean famosos. La morena balbuceó y gritó: no me voy a hacer famosa solo por estudiar con él. Así no funciona. Es solo una excursión escolar. Bueno, colaborar con héroes de alto rango suele aumentar la calificación de quienes trabajan con ellos, intervino Izuku, dando golpecitos al cuaderno bajo su chaqueta. Ryukyu ha ganado mucha popularidad gracias al trabajo de un año que realizó con Best Jeanist. Mirko entró en el top 10 gracias a la frecuencia con la que se la veía durante misiones con All Might en las inmediaciones.
Incluso Aux ascendió así de rápido gracias a su proximidad, añadió al final, mientras la morena se encogía para intentar ocultar su rostro. La acompañaré, ofreció Ojiro, acercándose para tomarla del codo y alejarla. De todas formas, tenemos que tomar el mismo tren para que pueda llegar a Kickback. Dime algo bueno de mí. Dirigió su último apunte a Izuku con la cola, y el adolescente verde los despidió con un gesto. Lo sé, lo recuerdo. Mucha suerte, chicos. Esperó a que los dos desaparecieran entre la multitud matutina de civiles que buscaban ponerse a trabajar antes de volverse hacia sus dos últimos amigos. Al final, solo encontró a uno de ellos en pie. Yaoyorozu miraba en dirección contraria, observando cómo Iida se perdía en la distancia entre la multitud. ¿Dijo algo? Le preguntó Izuku mientras se acercaba a ella. Solo que tenía que darse prisa, respondió la chica alta con tristeza. Apenas respondió a Asido, que caminaba con él hace un momento. No me importa. Estaba distraído en el camino. El adolescente sin peculiaridad asintió, entendiendo. Lo contactaré. Ojiro quiere hablar mañana, así que intentaré llamarlo más tarde esta noche, si puedo. Espero que Manual pueda distraerlo, o al menos ofrecerle algo de consuelo durante el estudio o trabajo. ¿Crees que Manual es el héroe para el trabajo? Izuku le estrechó la mano con suavidad. La agencia normal empezó como un negocio pequeño, pero la familia Iidaten los absorbió rápidamente en un estudio de apoyo para ayudarles a darse a conocer. Durante un tiempo, Manual fue visto como un compañero del hermano de Tenya, ya que él también era el ingenium activo por aquel entonces. Era un compañero más veterano que los que trabajan actualmente en la agencia Iidaten, así que tienen una relación de larga data, incluso desde que Manual se separó de la agencia para mantener su propio nombre. Si alguien se siente como Iida ahora mismo, ese es él. Y al menos entonces el héroe ha estado haciendo todo lo posible por canalizar sus emociones ante las noticias y patrullando con más frecuencia durante la semana para mantener la seguridad pública y la actitud en una posición cómoda, así que eso significa que Tenya tiene a alguien que puede ayudarle a adaptarse a lo mismo por ahora. Miró a la chica a su lado y cerró la boca de golpe al ver la sonrisa que se formaba en su rostro. Tú también no, exclamó. Lo siento, se disculpó apresuradamente, aunque la risita que soltó no la hizo muy convincente. Dejando de lado las bromas de Kaminari, tu conocimiento me resulta muy útil. Me tranquiliza. Gracias. Yaoyorozu se calmó rápidamente, y su sonrisa se desvaneció. Ojalá pudiéramos hacer más por él. Haremos lo que podamos, le aseguró Izuku, frotándose las mejillas para calmarse. Sabe que estamos aquí para él. Solo lleva tiempo. La chica de cabello azabache asintió y miró el reloj colgado sobre el mostrador. Deberíamos darnos prisa antes de que ambos lleguemos tarde. Mucha suerte con tus estudios, mi gorilla. Espero que todo salga bien. Gracias. Y tú también. Antes de que la chica alta pudiera darse la vuelta, Izuku le ofreció la mano. ¿Nos vemos pronto? Yaoyorozu le devolvió la sonrisa y aceptó el apretón de manos. Pronto, asintió. Izuku compartió la sonrisa con ella durante varios segundos más, hasta que su mano se soltó de la suya y ambos se separaron. El adolescente de pelo verde apenas llegó a tiempo a su tren, deslizándose entre las puertas al cerrarse. Ignoró las miradas de la gente a su alrededor, tanto de confusión como de reconocimiento, pero se giró para mirar por la ventana y observar la ciudad pasar a su lado mientras avanzaban. Iida iba a estar bien, se dijo Izuku. Manual era un buen héroe, y la relación que ya había forjado con su hermano mayor le ayudaría a que el adolescente de pelo azul procesara todo mejor. Podía recurrir a Izuku cuando lo necesitaba, y también al resto de sus amigos. Igual que Izuku recurría a ellos cuando las cosas se ponían feas, y viceversa. Se tenían el uno al otro, incluso aunque estuvieran a kilómetros de distancia. A falta de una mejor excusa, Mirio se sentía avergonzado. All Might lo había animado a ir al festival deportivo a darlo todo y demostrar no solo su permeación, sino también la fuerza que le había otorgado el One for All y afianzar su imagen como el próximo gran héroe que tomaría el lugar de All Might. El adolescente rubio supo desde el primer día que aceptó el poder que esa siempre fue su intención. Mantener a flote la imagen del héroe infalible para la paz del pueblo, y no le importó. Su nombre de héroe, Lemillion, fue elegido por su sueño de salvar la vida de 1 millón de personas, y a Tamaki le encantaba el sonido a limón que transmitía.
Si tener el One for All significaba que podía salvar tanto y más, entonces no tenía reparos en ostentar el título del próximo símbolo de la paz. Pero se salió de los límites en su primer partido de la final del Festival Deportivo, y solo terminó entre los 16 mejores antes de poder demostrar su recién adquirida fuerza. Sir Newteye le dio una lección acalorada al día siguiente, pero All Might lo perdonó. Para él, fue simplemente un error cometido en el calor del momento y, por lo tanto, no fue culpa de Mirio. Fue un gesto amable que solo hizo que a Mirio se le revolviera el estómago de culpa por su silencio. No perdió por un error, perdió porque One for All actuó mal. En el instante en que se hundió un movimiento permitido siempre que reapareciera dentro del ring, lo que debería haber sido una caída oscura y sensorialmente depravada se transformó en un túnel de luces que se elevaban hacia la silueta de un solitario hombre de pelo blanco que se encontraba frente a él. Bastaba con un simple hola, no vengo del desconocido para que Mirio reactivara su don y volviera a la superficie, apareciendo muy por detrás de donde había empezado. Descartó la preocupación por su error y la derrota que enfrentaba en el asalto con un gesto y una sonrisa para despedir a su árbitro, el sensei Kishibe, pero regresó con Ado y Tamaki en las gradas con la cabeza en las nubes. All Might y Sir le habían explicado extensamente la historia del One for All. Sus orígenes, la cantidad de usuarios que había utilizado y, tras el USG, una larga discusión sobre el hombre que le abrió el estómago a All Might. Un detalle clave que recordaba era que All Might era el octavo portador de la peculiaridad de acumulación, lo que significaba que Mirio era el noveno. No había otra razón para que alguien lo llamara por ese número, sobre todo si se encontraba con ellos en un lugar que parecía trascender el espacio. Sin embargo, no se lo contó a ninguno de los hombres mayores, ni al héroe anciano que le hicieron conocer, conocido como Gran Torino. Al parecer, era el maestro de All Might, junto con el séptimo portador del One for All. A decir verdad, no estaba seguro de que lo que vio fuera real, sino que solo era otro chico en las gradas interfiriendo en el partido para que su amigo avanzara. Pero se lo habría contado a los maestros si lo hubiera creído. Así que se guardó para sí su encuentro con el hombre de pelo blanco. Al igual que los dolores que le punzaron la cabeza durante el ataque a la USG, la sensación de que sus brazos podían alcanzar más lejos de lo que era posible en el entrenamiento y las ganas de saltar por los aires y elevarse hasta la puesta del sol. ¿Le Mirio dirigió su mirada a su rubio mentor, su heroica cabeza asomándose por la pequeña abertura de la puerta y una gran mano colándose para saludar. Llevo un buen rato buscándote, explicó el héroe alto. Me preocupaba que la abuela te hubiera dejado profundamente dormido después del entrenamiento de hoy. ¿Va todo bien? Sí, todo bien. Respondió el adolescente rubio con una sonrisa, hundiéndose en el sofá del salón de la agencia Newteye. Vaya, tu antiguo profesor es tan rápido como un guepardo. ¿Seguro que no es pariente de Ingenium? El gran héroe se encogió de hombros al entrar en la habitación, cerrando la puerta de golpe. Nunca supe de su vida privada. Solo conocí a la abuela disfrazada la mayor parte de mi vida, y ha estado soltero desde que me dejó verlo de civil. Pero intenta no preguntarle nada al respecto. Buscará cualquier excusa para darte una buena paliza durante una hora. El héroe número 1 se sentó en el sillón reclinable frente al estudiante, su disfraz echando humo mientras su figura desgarbada tomaba forma y se hundía en los cojines. Al menos ahora ya no le da puñetazos en la cara. Mirio no pudo contener la risa que hizo saltar al delgado héroe. ¿De verdad? ¿Crees que grabó algo en vídeo? All Might refunfuñó, intentando con todas sus fuerzas hundirse entre los cojines y desaparecer de su sucesor. No busco una tumba prematura por morir de vergüenza, muchas gracias. El estudiante héroe en fase se disculpó con un gesto de la mano. Solo bromeaba contigo, All Might. Caramba. Ese viejo todavía pega fuerte con sus patadas. Pero si One for All puede alcanzar esa misma velocidad, con gusto aguantaré unos cuantos suelazos más solo para aprenderlo. Abuela sí tiene la velocidad y la maniobrabilidad que me faltan ahora mismo, admitió el héroe rubio, mirando al techo. Tu permeación puede funcionar de forma completamente distinta a su don, pero con One for All en tus dedos y en tus patadas, ese movimiento direccional te será de gran utilidad. Solo, una mano se deslizó por su estómago, acariciando distraídamente su gran traje, donde se encontraba su herida. Necesitamos más tiempo. Mirio observó a su mentor e inspiración reflexionar sobre los recuerdos de su herida y miró al techo con preocupación, ambos en silencio. Por eso el chico se guardó la información.
El mayor villano que el mundo había visto y contra el que All Might había luchado había sobrevivido a lo que debería haber sido una herida mortal y ser enterrado vivo, y había regresado para aterrorizarlo a él y al mundo una vez más. Un hombre monstruoso que había estado cazando a los portadores del uno para todos durante generaciones con su propia habilidad para tomar y distribuir dones estaba reuniendo un nuevo ejército de seguidores y adoradores. Una vez que ese hombre supiera que One for All le había sido transmitido, Mirio se convertiría en el blanco directo de sus ataques y de su deseo de recuperar el don. Claro que All Might estaba preocupado. Su archienemigo seguía vivito y coleando, uno de los estudiantes de primer año sin peculiaridad estaba siendo acosado por los medios de comunicación por su existencia, y el hombre sufría una herida de 6 años que amenazaba con quitarle la vida cada día. Era un héroe con demasiadas cosas que hacer, y Mirio no quería añadir las suyas. ¿Y qué si no ganaba el festival deportivo y demostraba lo mejor de sí? ¿Y qué si sentía un poco de dolor cada vez que usaba One for All en el entrenamiento? ¿Y qué si veía y oía a uno de los antiguos poseedores de su don compartido hablarle directamente? Era solo otro aliado de su lado, otro hombre del que aprender, una vez que descubriera cómo hablarle de nuevo. Podría soportarlo, si eso significaba que su héroe podría vivir otro día en paz. El dojo estaba vacío, excepto ellos, y la luz que entraba por las ventanas de cristal del muro este oscurecía la ciudad exterior, a la vez que resaltaba al héroe que se encontraba ante Momo. Una imagen que habría enmarcado al héroe de forma más dramática si no llevara una corona de flores rosas sobre la cabeza. Debo decir, comenzó el héroe de batalla. Gunead, dándose un golpecito con el pulgar en la barbilla de la máscara, que de todos los estudiantes que esperaba que solicitaran un estudio en mi agencia y mis disculpas si parece grosero, tú no estabas entre los primeros en mi lista. Momo mantuvo la cabeza alta. No me molesta, señor, le hizo una reverencia respetuosa. Para ser sincera, esta no era mi primera opción para estudiar y trabajar. Pero eso fue antes del festival deportivo. Se levantó, respirando hondo para relajar el rostro. De todas las agencias que me han abierto las puertas, no se me ocurren muchas más adecuadas que usted. Un chillido escapó de la boca del hombre corpulento, mientras una mano se cubría la máscara y la otra ondeaba en el aire. El cambio de actitud casi desequilibró a la adolescente, a lo que no ayudó la ausencia de nadie más en la habitación, lo que la alertó de que tal vez había llegado a la agencia demasiado pronto que sus compañeras. ¡Qué amable! Sé que mi agencia apenas entra entre las 200 mejores de la lista anual. Tienen muchas opciones. Así que les pregunto, su actitud cambió de nuevo a seria. ¿Qué desean aprender de mí? ¿Cómo luchar? No dudó en formular su respuesta, recomponiéndose con la misma rapidez que él. Mi don es ideal para apoyar, y mi conocimiento y catálogo de herramientas, con su composición atómica, crece constantemente para ayudarme a mí misma con mis deficiencias y a quienes me acompañan en el campo. Pero, los acontecimientos recientes me han demostrado que mi don no puede compensar mis carencias. Su actuación en el festival deportivo fue deficiente, y lo supo por la rapidez con la que fue eliminada en su segundo combate. Había brindado poco apoyo cuando los villanos les tendieron una emboscada en el USG, ofreciendo solo baratijas y herramientas a sus compañeros para que soportaran el peso de tener que defenderlos de los criminales rezagados. Incluso los sucesos de Tokyo Plaza rondaban en su cabeza, ya que Midoriya no dudó en plantarse y proteger a una niña mientras ella apenas movía un centímetro para apoyarlo. No me avergüenza decir que mis habilidades de combate son pésimas, y sin mi don, temo que sería más una carga para mis amigos que un aliado en situaciones de combate. Tras evaluar todas las opciones disponibles, tú y tu agencia se destacaron como mi mejor opción. Oh, otra vez con los halagos, rió entre dientes, mientras un ligero rubor se formaba en lo que Momo creía que era su máscara y dudaba a medida que pasaban los segundos. Pensaste bien. Claro que llevo a mis alumnos y compañeros a patrullar de vez en cuando, pero sobre todo dirijo mi dojo abajo. Siempre me entusiasma enseñar técnicas de defensa personal y agarre para usar en el campo. Pero por un nombre como el tuyo, sé que los héroes de combate de alto rango te tendrían las puertas abiertas. No se trata de eso, la chica de cabello azabache estaba a punto de rebatir su peculiaridad, quizá demasiado alto por la postura de Gunead. Sí, puede que haya héroes de rango superior que puedan enseñarme lo que tú sabes, además de técnicas propias, pero eres un héroe que lucha con algo más que los puños. La profesional unió su mano puntiaguda al observar las recámaras del revólver que eran su peculiaridad, alrededor de sus antebrazos.
No solo busco aprender de un hombre experto en combate cuerpo a cuerpo, sino que pueda enseñarme a utilizar mejor lo que puedo crear en el mismo entorno. El héroe inclinó la cabeza. Me honra que lo hayas reconocido. El negocio de tu familia ya me contactó antes, aunque la empresa de soporte con la que estoy ahora proporciona un excelente equipo propio. Me alegra saber que hay gente tan maravillosa como tú en su negocio si alguna vez el mío cierra. Momo le devolvió la reverencia, agradecida por el cumplido sobre el trabajo de su familia. Permíteme preguntarte algo una vez más. ¿Para qué? La chica de cabello negro parpadeó y frunció el ceño. Señor, como dije, te escuché. ¿Quieres mejorar tus habilidades de combate, tanto ofensivas como defensivas? Al igual que todos tus compañeros, eligen sus agencias y héroes para enseñarles precisamente eso. Lo que los diferencia es el propósito que hay detrás. Lo que desean lograr con este conocimiento y entrenamiento. Es un buen conocimiento y ejercicio como héroe, pero el conocimiento y la habilidad por sí solos no son lo que define al héroe como la gente lo conoce. Aprendí y perfeccioné técnicas de artes marciales a mi propio estilo, no solo para desarmar y contener criminales, sino para enseñar y transmitir mis conocimientos y técnicas a quienes me rodean. Para ser un ejemplo que animara a quienes estudiaban y trabajaban conmigo a ser mejores también. Por eso abrí un dojo en mi agencia. Entonces el héroe enmascarado señaló a Yao Yorozu, ¿por qué deseas aprender de mí? ¿Qué es lo que quieres hacer como héroe que te llevó a mí? ¿Cómo te ayuda esto a ayudar a alguien más? Momo se llevó una mano a la barbilla, reflexionando sobre la pregunta de Gunead. Había elegido ser una heroína en lugar de seguir a sus padres en el negocio familiar por el negocio familiar. Con ese conocimiento del equipo y los suministros de héroe, sumado a su don, podía usarlo tanto en movimiento como en el campo, convirtiéndose en una heroína mejor preparada para eventos repentinos y aleatorios de peligro y catástrofe. Así era como sabía que podía ofrecer la mayor ayuda al mundo, y por eso siguió esa convicción hasta aquí. ¿Había algo más complejo? ¿Acaso las artes marciales de Gunead no la harían más eficiente en el campo como heroína? Entonces su mente divagaba, recordando los últimos meses y los sucesos en los que se había visto envuelta y que la impulsaron a razonar. El ataque al centro comercial en diciembre, y los civiles encogidos de miedo o desangrándose por sus heridas. La USG y los compañeros de clase a los que juró guiar a un lugar seguro cuando se lo pidieran. El festival deportivo, donde se enfrentó a desafíos y obstáculos uno tras otro, a los que tuvo que responder con la suficiente rapidez, pero no pudo. Hacia Midoriya, tendido en su propia sangre al costado del camino. Y en los brazos de sus compañeros de clase armados con 8 armas, y en un estadio rodeado de civiles y héroes por igual animando a su oponente. Gunead agitó las manos rápidamente, su máscara volvió a sonrojarse por la emoción. Aún así, quiero entrenarte, se aseguró de informarle. Aunque no estés segura de una respuesta, no te rechazaré. Tengo un amigo en la UA, empezó a murmurar Momo, interrumpiendo al héroe exagerado. Un compañero de clase. El mundo lo ha tratado muy mal, sobre todo últimamente. Creo que no le ha ido bien la mayor parte del tiempo, y no es culpa suya. Pero sigue adelante a pesar de todo, sin importar cuántas veces lo derroten o no esté preparado para el trabajo, porque quiere ser un héroe. Sigue intentándolo, aunque una y otra vez casi le cueste. Ya empiezo a contar las veces que lo hace, preocupándome si esta será la vez que no se levante. Siente algo en la mano y baja la mirada hacia la pequeña muñeca de pelo verde que su palma generó, rodando en su agarre. Todos nuestros compañeros son buenas personas, todos aspiramos a ser héroes. No quiero que ninguno pierda la oportunidad de alcanzar ese sueño. Quiero que triunfen. Por eso quiero aprender de ti. Hizo una profunda reverencia al héroe, sosteniendo el pequeño juguete contra su vientre. Ayúdame a ayudarlos a convertirse en héroes. Hubo silencio en el aire por un largo rato, antes de que un agudo sollozo invadiera los oídos de la chica. Volvió a mirar al hombre y lo encontró secando una de las gafas de su máscara con un pañuelo. ¡Qué dulce!, la felicitó con voz tensa. El deseo de que tus amigos cumplan sus sueños y esperanzas, me encanta. Gracias, señor, balbuceó ella, otra vez distraída por el debate sobre dónde terminaba su máscara y comenzaba su rostro. ¿Puedo? El héroe de batalla se aclaró la garganta un segundo. ¿Sugerir una idea? Cuando Momo asintió, continuó. Aprender a luchar mejor con las manos y tu don como uno solo es una buena idea, pero para tus ambiciones puede ser más beneficioso conocer las deficiencias de tus amigos y esforzarte por recuperar el terreno perdido.
Trabajando como compañero héroe o en equipo, cada uno de tus amigos tendrá algo en lo que destacar, pero aspectos en los que no. Tu don y tu conocimiento de él pueden salvar esa brecha y cubrir sus necesidades. Imagínate no como la espada luchando a su lado, sino como ellos como la espada y tú como el escudo. Eres igual de importante para ellos, incluso si no puedes luchar contra villanos más fuertes o limpiar escombros y daños en una zona, garantizando tanto la seguridad de la gente como la de tus amigos. Me gustaría centrar tu entrenamiento en el trabajo en equipo. El énfasis en la autodefensa y el combate más frontal ocuparán el tiempo entre cada entrenamiento, así que te aseguro que aprenderás ambos. Momo estuvo de acuerdo con esa buena idea. Aunque ya podía hacer mucho con su don, la diferencia al combatir a los robots de la escuela y a otras personas vivas le había mostrado una discrepancia en sus habilidades. Sus amigos y el resto de la clase eran personas hábiles, y sabía que Midoriya compartía sus defectos de habilidades y conocimientos con ella, al sobreanalizarlos y crear estrategias. Sus divagaciones sobre el don de Aoyama en el autobús lo demostraban sin lugar a dudas. Sería un honor que me enseñara, señor, aceptó una vez más. Gunead se acercó, palmeando a la chica en el hombro y sacudiéndola con la fuerza de cada golpe. Claro que sí. Practicaremos tus habilidades de combate hoy y mañana, y empezaremos las prácticas por equipos el miércoles. Eres mi única alumna estrella para el programa de estudio y trabajo de este semestre, pero tengo clases en el dojo estas tardes, así que te animo a que te unas también. Por ahora, te dejaré ponerte cómoda en tu habitación de arriba durante la semana. Que te adaptes a tu entorno. Me guardaré el papeleo, no te preocupes por nada. Todavía tengo que trabajar en algunas cosas hasta el almuerzo, así que puedes relajarte hasta entonces. Pasó junto a ella, y justo antes de salir de la habitación, la chica de cabello azabache pudo oírlo vitorear en voz baja. El amor joven siempre es tan dulce. Momo miró confundida la puerta mientras se cerraba detrás de él, y después de un momento de reflexión miró a la muñeca de cabello verde cuya cabeza sobresalía justo por encima de sus manos entrelazadas. Hacía tiempo que Ochako no sentía semejante torbellino de emociones que le destrozaban el corazón. Una extraña mezcla de ansiedad, miedo, euforía, conmoción y arrepentimiento. Hasta su regreso del festival deportivo, sus emociones habían ido ocurriendo una a una, variando del bien al mal, pero al menos eligiendo un bando, aunque el más común últimamente hubiera sido el negativo. Pero ante esos sentimientos amargos, perseveró. Porque quería ser una heroína. Recordó cómo los héroes llenaban de alegría y sonrisas los rostros de sus vecinos y padres al cruzarse con ellos en la calle. Recordó la admiración que Midoriya le infundió al detener el punto cero. La esperanza que Ida y All Might le habían dado en la USG bajo el asedio de los villanos. La impresión que Yaoyorozu le causó por su rapidez mental y creatividad. La risa que las bromas y disputas de Kaminari y Ojiro le inundaban. Estaba rodeada de amigos que la convertían en la persona, la heroína que quería ser, y no dejaría que ningún miedo ni ansiedad la detuvieran para alcanzar su nivel. Un sueño más fácil de decir que de hacer, cuando estaba bajo la tutela solicitada del cuarto héroe de mayor rango de Japón. El héroe del ala. Aux, un joven vestido con un traje tan holgado y color canela que Ochako sentía frío con solo caminar a su lado por la calle, y era abril. Por otro lado, esos escalofríos probablemente también se debían a la enorme cantidad de miradas, saludos y saludos que habían recibido de todos los que se cruzaban en su patrulla. Gran parte de ello se debía, por supuesto, al rubio con quien estudiaba, pero, por supuesto, el simple hecho de llevar el traje y estar tan cerca de él hacía que la morena saludara a más gente de la que creía que vivía en su pueblo. Sin embargo, sus manos decidieron ser un problema, pegadas una a la otra justo delante de su pecho por la fuerza del agarre, con los nudillos blancos como nubes justo en el fondo de su visión. ¿Sabes? La suave voz de Aux resonó en su oído, mientras un codo le daba un suave codazo en el hombro. Devolver el saludo ayuda a forjarse una reputación. Estar nervioso está bien, pero puede contagiar a la gente con la misma facilidad que bostezar. Bien, balbuceó Ochako, tardando una eternidad en separarse de las manos y finalmente devolviendo el saludo a una pareja de ancianos que pasaron junto a ella. Lo siento, señor Aux. Y no hay necesidad de formalidades. Solo soy el joven, extendió los dedos mientras contaba en silencio 6 años mayor que tú. No me llames mayor. Como héroes, o incluso héroes y compañeros, estamos en igualdad de condiciones. Así que solo Aux, ¿de acuerdo? Está bien, repitió ella, todavía negándose a mirarlo a los ojos.
No se desmayó al leer la carta que Aizawa le entregó el primer día de clases. Tras ver que solo un nombre le había pedido, simplemente agradeció su existencia, e incluso leyó su alias de héroe como bastante poco impresionante para un nombre de héroe. No fue hasta que la compartió con sus amigos en la puerta principal y los escuchó enfatizar y recordarle que, de hecho, era el héroe más joven en entrar en el top 10 de Japón y al que nunca antes se le había visto entrenar a ningún compañero, que casi se perdió en la atmósfera superior. Y él le había pedido personalmente que tomara su trabajo y estudio bajo su protección. Ochako había estado enloquecida todos los días de la semana anterior al estudio-trabajo, siendo distraída tantas veces en clase sola que la sorpresa superó la vergüenza de oír su nombre una y otra vez. ¿Cómo la habían descubierto precisamente Aux, alguien tan alto en el ranking y tan popular entre la gente? Entendía por qué Inida, Yao Yorozu y Ojiro recibían tantas recomendaciones, con lo lejos que habían llegado y lo bien que habían peleado. Incluso Midoriya se ganó sus 2 cartas personales, una del segundo héroe mejor clasificado y un veterano artista marcial al que su amigo con cola no paraba de elogiar, por ganar el festival deportivo por goleada. ¿Ansiedad social?, le preguntó el héroe, inclinándose hacia ella para hablar en voz más baja. No, la verdad es que no, tartamudeó en voz baja, mirando a los civiles al otro lado de la calle, obligándose a saludarlos con la mano. ¿Solo eres un héroe muy popular? El joven tarareó en señal de asentimiento, deteniéndolos en el siguiente cruce. ¿No estás acostumbrado a la atención directa y cercana? Supongo que Iwei suele reservar la clase de formación en medios para los de segundo año. Siempre pensé que era un descuido suyo, ya que lanzan a los de primero a la piscina con estos estudios de trabajo. Por muy útil que fuera esa información, Ochako solo pudo archivarla en un rincón de su mente. ¿Vas a estar maravillada todo el día conmigo, Urabiti?, preguntó Aux de repente, sonriendo burlonamente. Aunque me siento honrado, el objetivo de una patrulla es estar atento a tu entorno. No quiero que todo gire en torno a mí. La morena soltó unas palabras antes de poder articularlas con coherencia. Lo siento, señor. Todavía no lo entiendo. Sus dedos, con las yemas de las huellas, se pegaron torpemente mientras apartaba la mirada del héroe. No esperaba que alguien como usted eligiera a alguien como yo. Alguien como tú, repitió el rubio, girando la cabeza y dándose golpecitos en la barbilla. La luz del sol brillaba en su visor, impidiéndole ver a la adolescente que lo observaba. Deberíamos remediarlo. Varias plumas rojas y brillantes rozaron el traje de Ochako, enredándose en sus botas y su cinturón mecánico. El héroe número 3 batió sus alas y saltó al cielo, haciéndole señas para que lo siguiera. Puedes usar tu don contigo mismo, ¿verdad?, comentó. Yo te guiaré. Tras su aprobación del uso del don, la morena juntó los dedos y se impulsó suavemente, flotando en el aire gracias a la gravedad. Las plumas que la sujetaban interpretaron la señal de su ingravidez y comenzaron a moverse, impulsando las piernas y la cintura por el aire para seguir a Aux, dejando que Ochako mantuviera el equilibrio de su torso para no agitarse con el viento. ¿Quieres 2 para agarrarte mientras avanzamos?, preguntó una vez que llegaron a la altura del edificio a su lado, arrancándose plumas de las alas manualmente para exhibirlas entre ellas. No quiero rasgarte el traje para arrastrarte, sobre todo con una tela tan ajustada. Es igual de probable que te corte la piel, y eso no sería profesional, ¿verdad? Sí, por favor, balbuceó ella, ruborizándose cada vez más por su comentario, lamentándose mentalmente por haber pedido una tela tan ajustada para su traje de inspiración retro. 2 grandes plumas flotaron hacia sus manos, y las agarró suavemente con los meñiques extendidos. Agárrate fuerte, advirtió, girando en el aire mientras tomaba el control. La velocidad puede ser un poco sensacional. Fue como si estuviera en un deportivo en el instante en que despegaron, surcando el cielo a tal velocidad que Ochako cerró los ojos con fuerza mientras el viento se arremolinaba bajo su visera. Podía sentir la inclinación de las plumas en su mano, indicando que ascendían más alto en el aire, mientras el ruido del tráfico y el clamor de la gente se ahogaba bajo el rugido de su velocidad. No fue hasta que dejaron de ascender y la velocidad se redujo a algo más parecido a la de un crucero, que se obligó a abrir los ojos de nuevo. Solo para respirar las vistas desde una milla sobre Japón. Ochako se quedó sin aliento al ver Tokio bajo sus pies convertido en un laberinto de calles, puntos de color que apenas podía distinguir en sus formas originales, girando en coches y civiles que se cruzaban.
Podía detener a los héroes que bailaban sobre los tejados de los edificios que aún estaban muy por debajo de sus pies, algo que no habría hecho desde tierra. Y cuando miró hacia adelante, más allá del héroe profesional que volaba delante para guiarla, pudo ver claramente la siguiente provincia. El horizonte parcial del mar brillaba a su derecha, con motas de barcos brillando a través del resplandor del sol. Incluso las nubes que aún estaban arriba parecían mucho más densas. Esa es la sonrisa, oyó gritar a través de la turbulencia del viento que rugía junto a sus oídos, y giró la cabeza para ver a Aux volando sobre ella, proyectando una sombra del sol que le permitió ver sus ojos dorados, rebosantes de sonrisa. Vamos. Déjame mostrarte mi hora de almuerzo. El joven colocó suavemente su mano sobre sus hombros, y con una sacudida repentina, él y Ochako surcaron el cielo una vez más. La morena hizo todo lo posible por abrir los ojos, con la visera apenas protegiéndola del viento en su frenética carrera hacia la más alta de las colinas Azabudai. Justo antes de que pudieran estrellarse contra el altísimo edificio, el héroe los impulsó de vuelta hacia arriba, deteniéndose lentamente antes de que el hombre rubio la bajara con firmeza a la azotea. La adolescente se tambaleó hacia adelante mientras recuperaba la gravedad, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Demasiado rápido para ti?, le preguntó el héroe rubio, frotándole suavemente la espalda con movimientos circulares. Migón, gimió la morena, respirando lentamente como para contener el arco iris. Si lo uso demasiado tiempo. Aunque la velocidad a la que volaban probablemente tampoco ayudaba. Lo siento. El joven héroe la ayudó a avanzar, llevándola hasta una losa donde podía sentarse. La práctica y el compromiso la desgastarán pronto, te lo aseguro. Cada peculiaridad tiene sus dificultades. Deja que te distraiga. Aux se sentó a su lado, curvando un ala para que cubriera su hombro mientras un dedo enguantado señalaba hacia la ciudad. Desde aquí, puedes ver la torre de Tokio, y un poco más al norte su dedo giratorio rápidamente apartó la atención de Ochako de la torre de observación, también el esquitré. Este es uno de los pocos lugares desde donde puedo sentarme y ver ambos desde aquí. Es todo artificial, pero creo que es un horizonte precioso. Ochako estuvo de acuerdo con él. Las ventanas relucientes y los llamativos colores de los coches a lo lejos le infundieron una sensación de serenidad que la ayudó a calmarle el estómago, aunque solo fuera un poco. Había estado tan arriba como la sala de control en una grúa operativa, pero su ciudad natal no era tan alta ni tan colorida como Tokio. El héroe le dio un codazo en el brazo. ¿Te preguntas por qué te busqué?, le recordó Aux, y ella sintió que la paz se le escapaba. Es una pregunta justa. No suelo escribir cartas, así que me disculpo por no haberte contado todo. ¿De verdad no te diste cuenta? La morena negó con la cabeza en silencio, sintiendo de repente más interés por los puños de su disfraz y el horizonte de la ciudad que se enmarcaba frente a ellos. Le gustaban, el diseño de sus pequeños flotadores encajaba con su peculiaridad, además de ser su color favorito, pero al ponérselos antes, se dio cuenta de que eran más un simple adorno que algo práctico. Quizás podría reemplazarlos con algo. Bueno, empezó Aux mientras se ponía de pie de un salto, para empezar, me gusta tu don. Ochako se reprendió, pero guardó silencio mientras él continuaba. Los dones voladores como el mío no son tan comunes. Ryukyu tiene alas, pero en The Aborigines se las arreglan con sus dones para impulsarse, y Olmig se mantiene a flote solo con la fuerza de sus piernas, pero me gusta estar atento cuando el espacio aéreo a mi alrededor encuentra compañía. Y el tuyo me interesó. Tu don, similar a Gravity Rush, y tu movimiento en las rondas finales de combate se veían bastante bien, incluso defendiendo. Me emocionó verte de cerca, y puedo decir que no me decepcionó. Tienes un don muy ingenioso. Gracias, fue todo lo que la chica respondió, repasando su primera y única pelea en el festival deportivo como recordatorio de sus dudas. Aunque no puedo volar con él. Aux hizo un sonido de desdén mientras agitaba la mano al aire. Podemos solucionarlo. Todos lo hacen. Solo necesitas el equipo adecuado para controlar tus movimientos. Un poco de práctica aquí y allá y estarás caminando bajo el sol enseguida. Estarás en el aire como si fuera tu segunda naturaleza. Ochako tarareó en señal de aceptación, sin dejar de juguetear con los puños de su traje. Me elegiste porque era la oferta de mayor rango que tenías, ¿verdad? Eso atrajo su atención hacia el hombre, que se recostó como si no hubiera aire detrás de él mientras le sonreía suavemente. No me avergüenza admitirlo. Así es como elegí la mía a tu edad. Ochako se sonrojó ante la acusación, inclinó la cabeza ante el héroe y tartamudeó avergonzada. Sí, lo fue.
Mis amigos tenían muchas cosas buenas que decir de ti, así que pensé que también sería buena idea. ¿Y tienes dudas? Adivinó Aux, y antes de que ella pudiera responder, añadió. ¿Sobre mí o sobre ti? Eso también sobresaltó a la chica. ¿Dijiste a alguien como tú? Y he estado pensando en eso. ¿Crees que mi carta fue un error? No, señor. Se defendió Chaco rápidamente de la pregunta del hombre, agitando los brazos con furia. No creo que haya cometido ningún error. No es culpa suya. Es solo que... No es culpa de nadie, añadió Aux, volviendo a su lado antes de sentarse de nuevo a su lado. Solo te preguntas por qué te envié una carta a ti y no a otra persona. Sorprendido por su precisión, Ochako se resignó con un gesto y dejó caer los hombros. A decir verdad, en parte se debe a tu peculiaridad. A muchos héroes les gusta elegir estudiantes y, eventualmente, compañeros que se alinean con sus habilidades y conocimientos, para transmitirlos y dar una imagen de su personalidad o agencia. Me interesaba tu compañero de clase con cabeza de pájaro, pero al menos sabía que podías volar, y esa es más mi especialidad que la biología aviar. Pero, y no pretendo ser grosero ni nada, te elegí por lo estresado que estabas. La morena parpadeó al ver al hombre, asimilando la respuesta antes de emerger de nuevo entre las olas y flotar en su cabeza. ¿Eh? ¿En serio? Te veías un poco deprimida por haber perdido la pelea, pero cada vez que las cámaras enfocaban tu clase para tomar fotos de tu reacción, ahí estabas en primera fila, con cara de que te había atropellado un camión. Habría llamado a la enfermera de la escuela para encontrarte si hubiera tenido el número correcto. Pero sabía que lo que podía hacer era ofrecerte la opción de trabajar conmigo una semana y haría todo lo posible para que no te sintieras así. Nunca más, preferiblemente. Ochako estudió el rostro del héroe, su sonrisa y la dulzura de sus ojos aún visibles bajo la visera. ¿Por qué? Fue lo único que se le ocurrió preguntar. ¿Por qué? Porque es lo que quiero para la gente. Aux volvió su mirada hacia la ciudad. Quiero un mundo pacífico para todos, sin estrés, preocupaciones y toda esa porquería, disculpen mi cantonés. El aumento de la delincuencia y la gente que intenta hacerse pasar por villanos de cómic es la razón por la que la sociedad tiene héroes, pero no necesitamos que sean héroes. Quiero días en los que llegue al trabajo y vuele por la ciudad buscando algo que hacer, porque cesa la delincuencia y todos viven tranquilos. Una sombra cayó sobre Ochako antes de que se diera cuenta del ala roja que la proyectaba sobre ella. Tú incluida. Le ofreció la oportunidad de estudiar con él solo porque quería animarla, la morena lo explicó todo. Es muy amable de su parte, señor Aux, pero no veo cómo eso se traduce en la asignación de estudio y trabajo. Aux giró y se llevó las rodillas al pecho, doblando el ala para que sirviera de sombra improvisada. Entonces, vamos. ¿Qué quieres hacer? No trabajo ni misiones de héroe. Tus otros sueños. ¿Qué quieres hacer como héroe? ¿Otros sueños? Muchos héroes tienen aficiones secundarias. Geanist tiene una línea de moda. Uabami patrocina y cofunda muchos productos de belleza. Edgeso dirige una escuela ninja. Pequeña, pero tiene algunos estudiantes, siempre y cuando se escondan muy bien cada vez que paso volando. ¿Qué te gustaría hacer? Ochako lo pensó en silencio, jugueteando de nuevo con los puños de su traje. Quería ser una heroína para ayudar a pagar los gastos y las facturas de su familia, ya que los héroes eran trabajos bien pagados en la industria, aunque eso requería trabajo heroico y negocios constantes. ¿Su otro sueño? Quiero ir al espacio, respondió al instante, mirando hacia el cielo azul, justo por encima de las plumas carmesí. Siempre me ha encantado aprender sobre él. Los planetas, las estrellas, las lunas y todo lo demás. Antes de las peculiaridades, la gente iba a la luna, pero ahora tenemos estaciones espaciales vacías flotando en el cielo. Quiero explorar allá arriba, cartografiar las superficies de los planetas y las lunas, construir casas en Marte, sobrevolar el sistema solar y adentrarme en lo desconocido. Por eso adoro a 13 como heroína, por cómo se viste y dónde colabora como voluntaria. Un avión voló alto, formando una fina corriente de aire tras él al pasar. Quiero guiarnos hacia las estrellas. Cuando volvió a mirar a Aux, el hombre simplemente le sonrió y dijo: chorros de aire. Ante su mirada confundida, continuó: para ayudarte a moverte en el aire. Como un traje de astronauta en gravedad cero. Quizás necesites un traje más voluminoso para guardar todo el equipo, si no te importa cargar con el peso extra hasta que tu peculiaridad deje de notarlo, pero creo que te verías genial de astronauta. En realidad,
Debió de sonar como una niña pequeña en una tienda de dulces por la risa del héroe profesional y su palmadita en el brazo. Claro. Y si eso te hace feliz, te ayudaré a lograrlo. Como te prometí. El brillo en sus ojos debió ser visible, porque su sonrisa se ensanchó. ¿Quién quiere ir de compras? La habitación a la que llevaron a Denki estaba oscura, salvo por la única luz que le iluminaba la cara. La silla donde lo sentaron estaba fría y rígida, y la mesa de madera oscura entre él y el hombre musculoso sentado frente a él era igual de fría al colocar las manos sobre ella. No es que eso le impidiera apoyarlas con las palmas hacia abajo, demasiado nervioso para moverlas. Entonces, joven Chargebolt, comenzó la voz profunda del hombre, ¿estás seguro de que tomaste la decisión correcta? Denki miró fijamente a los brillantes ojos rojos que lo observaban a través de la pintura facial negra. Lo soy, declaró con convicción. Entonces, ¿por qué a nosotros? Insistió el hombre mayor. De todas las opciones que tenías, de todas las buenas oportunidades disponibles, ¿por qué nos elegiste a nosotros? Porque sois un equipo y hacéis sonreír a todo el mundo. Es lo que quiero hacer. Unos ojos rojos lo miraban con brillo en la oscuridad. La silueta del depredador tras ellos se erizaba con la ligera corriente de aire de la habitación. Denki sentía como una gota de sudor le resbalaba por cada poro del cuello. Los únicos ruidos que llegaban a sus oídos eran el zumbido de la luz y el aire que salía de sus pulmones. Abra, la enorme figura frente a él se inclinó más cerca, dejando caer los codos sobre la mesa. ¿Alguna cita en mente para quien sea esto? Sí. El hombre más corpulento suspiró, bajó la cabeza y se levantó lentamente de la silla. El fuerte roce del metal contra el suelo de piedra le resultaba insoportable, pero Denki se contuvo lo mejor que pudo. Una última pregunta, entonces. El corpulento Tiger, de las Wild Wild Pussycats, golpeó la lámpara del escritorio con una mano y con la otra sacó una blusa negra y amarilla sin mangas y una falda esponjosa a juego. ¿Te sientes cómoda con el uniforme de la agencia Pussycats mientras estudias con nosotras? Gritó a todo pulmón. No, no lo soy. Gritó el chico rubio. No te preocupes. No es obligatorio. Tiger se echó el uniforme al hombro al encenderse las luces del techo y tomó una de las manos de Denki entre sus grandes zarpas. Bienvenido a tu estudio y trabajo con la agencia Pussycats. Te cuidaremos durante los próximos 5 días. Denki inclinó el torso mientras el héroe seguía estrechándole la mano. Gracias por invitarme. Haré todo lo posible por aprender de ti. Masirao no esperaba entrenar con su héroe de elección el primer día, pero Busting Boxer Kickback estaba ansioso por aprender de primera mano de lo que era capaz un estudiante héroe. No fue suficiente, fue la respuesta que ambos recibieron, mientras el joven esquivaba las patadas y golpes del adolescente con cola con más frecuencia que los que recibía. Y los golpes que Masirao recibía a cambio eran mucho más rápidos de lo que podía bloquear. Apenas habían transcurrido unos minutos de entrenamiento cuando el héroe dio por finalizado el combate y el adolescente rubio se desplomó sobre la colchoneta. Eres rápido. Comentó el héroe del mono negro y amarillo con regocijo, mientras Masirao jadeaba. Mucho más rápido que mis últimos estudiantes. Uno pensaría que la masa extra de tu mutación te ralentizaría. ¿Estás seguro de que tu verdadera peculiaridad no es una variante de la sobremarcha? Soy muy ágil, jadeaba el niño entrecortadamente. Solo tengo cola. Sigue siendo muy impresionante, sobre todo con ese salto de resorte para volver a la acción. Sin embargo, recomiendo no saltar hacia adelante. Si te empujan de culo en una pelea, probablemente saldrás volando hacia el siguiente golpe si no retrocedes. O hacia arriba, si sabes que tu enemigo no puede seguirte en el cielo, aunque eso tiene sus propios peligros cuando retrocedes hacia el enemigo. Pero ya entiendes la idea. No busco que me den un puñetazo en la cara, resopló Masirao en señal de acuerdo. Me alegra que estés de acuerdo. Ahora tómate un descanso para beber agua. Lo intentaremos de nuevo en 10 minutos. El adolescente con cola gimió mientras se incorporaba, su mutación reemplazando su pierna izquierda mientras se curaba un pequeño moretón sobre el tobillo hasta que se desplomó junto al dispensador de agua. Aprovechó su aislamiento para disfrutar del refrigerio que le proporcionaba, recordando poco la falta de otros estudiantes o compañeros que el héroe tenía presentes. Yo Kenshin era un aclamado artista marcial, ganador de la medalla de oro en las regionales de Jujutsu 3 años seguidos, pero como el héroe Kickback, el hombre tenía poco del mismo reconocimiento.
No abrió un dojo ni una escuela a diferencia de muchos otros héroes de las artes marciales, tanto nuevos como antiguos, y aparentemente solo contrató a compañeros individualmente a tiempo parcial antes de que se fueran a otras agencias. Pero quienes lo dejaron continuaron difundiendo buenas palabras sobre su reputación y enseñanza, y aquellos a quienes entrenó lograron convertirse en héroes profesionales poco después, así que Masirao comparó 1 y 1 con 2 y decidió que no había mejor héroe disponible del que pudiera aprender para perfeccionar su talento. Su pelea contra Bakugou en el festival deportivo aún le dolía. Tenía suficiente orgullo, y posiblemente ego, para admitir que le dio una buena pelea al explosivo chico, poniéndolo a la defensiva durante la mayor parte del combate, pero no logró vencerlo. Simplemente le faltaba algo que le costó la pelea, y que le habría dado la catarsis que buscaba al partirle los dientes a Bakugou desde la primera semana de clases. Ahora mismo, aprender a perfeccionar el knockout era imperativo, y por suerte su uso en el combate activo era legal, aunque su ejecución fuera bastante brutal. Masirao no quería hundir un cráneo, pero necesitaba determinar cuánto contenerse para encontrar el punto justo. Entonces Kickback se estrelló contra la pared a su lado, y la sacudida del movimiento y la sorpresa derramó agua por el pecho del adolescente rubio. Tenía pensado preguntarte algo. Tienes a ese chico sin peculiaridades en tu clase, ¿verdad? Masirao hizo una pausa mientras se palpaba la camisa para mirar al hombre. Sí, dijo lentamente, entrecerrando los ojos ligeramente. Genial. ¿De verdad no tiene ninguna peculiaridad? Respiró hondo y luego exhaló largamente. Sí. Qué lástima. Por primera vez desde que llegó, Masirao vio al héroe profesional fruncir el ceño, pateando la pared y deslizándose por el suelo. En fin. El adolescente con cola sintió que el agua que acababa de beber empezaba a humear en su estómago. ¿Qué? Kickback no se percató del ceño fruncido que Masirao notaba en su rostro. Es solo que parecía que luchaba con un don, recibiendo daño y devolviéndolo multiplicado por 10, como si fuera un acumulador de energía. ¿Estás seguro de que no tiene un don? Positivo. El héroe negó con la cabeza y suspiró decepcionado. Una pena, pero te creo. ¿Listo para otra ronda? Pensé en algunos trucos que puedes hacer con la cola. Quiero ver si entendí bien tu anatomía. Masirao respiró hondo otra vez, apretando la toalla que usaba para secarse el agua de la camisa. Claro que tenía que elegir al héroe que tuviera algo que decir sobre su amigo. Solo pasó casi 2 semanas leyendo con odio las noticias sobre el festival y el lugar de Midoriya no solo en él, sino en la UA en general, pero por alguna razón olvidó revisar a los héroes que estaba seleccionando para ver si alguno tenía algún problema con eso. Desestimó la afirmación de Midoriya, lo cual no era una acusación descabellada sabiendo de lo que era capaz el peliverde, pero Masirao había leído suficientes hilos como para conocer las opiniones que seguían. ¿Era demasiado tarde para volver a UA y elegir a otro héroe? No, decidió Masirao mientras se levantaba. Iba a aprender de este hombre, pasar 5 días hablando con él y perfeccionando sus derribos hasta que le salieran bien, y luego lo denunciaría a su regreso a UA. Con solo una paliza en un entrenamiento tendría que bastar hasta entonces. Tenya no necesitó mucha presentación cuando llegó a la agencia normal, liderado por un tal Manual. No solo había recorrido la agencia familiar en numerosas ocasiones para familiarizarse con la distribución general de las estructuras, sino que la agencia normal había sido un buen aliado en el trabajo de su hermano en los últimos años, y había oído hablar mucho de ella a Tensei durante la cena. Con los saludos fáciles, el héroe acuático no tardó en guiar al adolescente en su patrulla por Osu. Disculpa, pero esto podría ser la mayor parte de tu trabajo de estudio, le había dicho el héroe mientras se adentraban en el pueblo. Tenemos poco personal activo ahora mismo. Han transferido a buena parte de mis compañeros, así que andamos al límite. Y preferiría que tu estudio no fuera solo papeleo. Supongo que ya has visto suficiente en casa, en el resto de Idaten. No hay problema, aseguró Tenya al héroe, con la voz alterada por la máscara de su disfraz. Te cubriré donde creas que pueda, confío en tu criterio. Y he oído hablar de agencias cercanas que transfieren personal entre sí. Prometo ayudarte con lo que necesites. Haré todo lo posible por no abusar de esa oferta. Gracias. Tenya confió en su palabra. Incluso con las brillantes críticas de Tensei sobre el héroe acuático, el estudiante de preparatoria de cabello azul investigó por su cuenta sobre Manual antes de tomar una decisión. Era un héroe alabado por su generosidad y atractivo público. No demasiado silencioso,
pero tampoco tan conflictivo. Tenía el equilibrio perfecto entre accesible y formidable para convertirse en un favorito de los fans locales. Además, su agencia estaba extendiendo su alcance más allá de lo debido, colocando a su personal dentro de la agencia con más frecuencia que en las calles, y los que dejaba salir trabajaban a una buena distancia del pueblo. De todos los héroes que trabajaban en Osuke pondrían a alguien como él de patrulla, un puesto con el que su familia estaba prácticamente familiarizada. Manual era la elección más segura que podía hacer. ¿De qué otra manera iba a encontrar a Stein que en el campo? ¿Puedo preguntar por Tensei? Le respondió Manual con el ceño fruncido, disculpándose. Me ha preocupado un poco reconstruir todo a pesar de las noticias. Tenya asintió. Puedes. Me siento cómoda hablando de ello. ¿Está todavía dormido? El chico de pelo azul notó las palabras del hombre. Sí, lo es. Los médicos lo mantienen estable y confían en que despertará, pero aún no se sabe cuándo. Pero lo hará. Manual asintió, frunciendo los labios en una leve sonrisa. Bien. Me alegra saberlo. Tu hermano significa mucho para mí y para mi agencia. Me he forjado un nombre gracias a él y a la agencia de tu familia, y también a muchos otros como yo. Todos formamos parte de la familia Idaten, aunque sea a través de nuestro trabajo. Sepan que todos deseamos lo mejor para él, aunque le he pedido a mi personal que no los moleste para que nos den respuestas. Gracias. Por favor, háganles saber que sus pensamientos y oraciones son bienvenidos. El rostro del héroe se endureció con seriedad, dirigiendo su atención hacia adelante mientras los detenía en el siguiente cruce de peatones. Le debo a tu hermano más de lo que le he pagado. No estaría donde estoy hoy si no hubiera acogido mi iniciativa. Ayúdame a crecer como héroe y como hombre. Le debo mantener esta ciudad a salvo mientras él esté fuera. Eso incluye asegurarme de que no persigas a Stein. Tenya se quedó paralizada, incluso cuando el semáforo cambió y Manual cruzó la calle a grandes zancadas, dejando que el adolescente con armadura lo alcanzara. Lo sabías, afirmó con naturalidad. En el instante en que me elegiste, admitió el héroe que domina el agua. Porque siento lo mismo. Entonces, ¿por qué no lo estamos buscando ahora mismo? Ha herido y matado a suficientes héroes como para pasar toda la vida en el Tártaro. ¿No deberíamos estar buscándolo? Justo cuando su voz comenzaba a elevarse, el héroe lo hizo callar cuando unos niños corrieron hacia ellos. El héroe normal los saludó amablemente, ofreciéndoles un apretón de manos, y dirigió su atención hacia Tenya. Su fascinación y admiración por su disfraz tomó al adolescente desprevenido, dejándolo responder con frialdad en agradecimiento a pesar de las risitas de su naturaleza robótica. No fue hasta que los dos niños se alejaron que Manual volvió a mostrar su expresión seria. Lo estamos haciendo, le informó al adolescente, mientras continuaban su patrulla. Nosotros y todas las demás agencias de los distritos adyacentes hemos estado recopilando toda la información que hemos podido encontrar sobre el hombre, tanto de día como de noche, como ahora. Tenya movió la cabeza de un lado a otro, considerando de repente todo lo que los rodeaba. Estamos trabajando con la policía y un equipo de héroes clandestinos para localizarlo y arrestarlo. Enviaremos nuestra información al general Osu al final de nuestras patrullas para completar su expediente y su caso. Lo estamos buscando. Tenya sentía el corazón latirle con fuerza. Así que había una cacería para el asesino de héroes y su cómplice, y ella formaba parte de ella. El alivio le latía en el pecho, pero la ira aún le atenazaba los puños. ¿No es esto demasiado pasivo? ¿No deberíamos presionarlo para que salga de su escondite, enfrentándolo en nuestros términos en lugar de los suyos? Esta es la dosis justa de pasividad que necesitamos. Los héroes de la prefectura de Saitama ya desperdiciaron su oportunidad cuando creyeron que estaba allí, cazándolo públicamente antes de saber siquiera dónde buscar o dónde se escondía. Ahora mismo, creemos que nuestra inactividad le ha dado una falsa sensación de seguridad. Mientras crea que nos domina, antes lo llevaremos ante la justicia. El adolescente de pelo azul negó con la cabeza, pero se mordió la lengua. Era estratégico, sobre todo para un criminal que se escondía en las sombras y permanecía prácticamente anónimo, salvo para aquellos a quienes hería. Junto con un hombre aún menos conocido por la policía y el público por ayudar al asesino de héroes en sus acciones, una respuesta inculta y desinformada solo los haría huir hasta encontrar otra ciudad que atacar. Yo tampoco estoy contento, admitió Manual. Tu hermano formó parte de la misión. Por eso estuvo explorando por aquí antes, ayudándonos a saber a quién buscábamos.
Pero Stein lo pilló desprevenido y casi nos arrebata a un buen héroe y a un hombre aún mejor. No podemos buscarlo nosotros mismos, pero te pido que me ayudes a ayudar a nuestros amigos a encontrarlo lo antes posible. Pero aún desconocían al hombre que trabajaba con Stein, por lo que Ida pudo deducir de las palabras de Manuel. Todos seguían creyendo que solo era el asesino de héroes el que estaba detrás, e incluso si lo encontraban, no garantizarían encontrar a su compañero. Tem ya se lo guardó para sí mismo, mientras seguía al hombre en su patrulla. Tan pronto como supiera dónde estaban los asesinos de héroes, la velocidad de Ingenium los llevaría ante la justicia como merecían. El viaje al dojo fue largo. Izuku partió tren tras tren para llegar a las afueras de Tokio, y tomó el autobús público mencionado en la carta de recomendación solo para llegar a la base de la montaña donde se alzaba la agencia. Sintió una mirada de lástima en la nuca cuando el conductor lo dejó al pie de una escalera que llegaba al cielo, cruzando la ladera de una montaña y conducía a una casa de apenas unos centímetros de tamaño ante sus ojos. Aún así, lo subía, paso a paso, minuto a minuto. El sol le calentaba la espalda y el viento le azotaba con más fuerza a cada paso, pero no se rindió. El asombro de Ojiro, los buenos deseos de Ida, el ánimo de Yaoyorozu, las esperanzas de su madre. Tenía dudas que desmentían y apoyo que acertaba. ¿Y qué si cientos de escalones lo acechaban? Se preguntaba para sí, cuando ya se había enfrentado a cosas mucho peores. Alcanzar la cima dejaba poco espacio para caminar hasta las puertas del dojo, pero Izuku aprovechó el momento para recuperar el aliento. La estructura era un edificio antiguo y pintoresco, aunque, preocupantemente, parecía necesitar pintura y reparaciones. Estaba justo por encima de la línea de árboles, lo suficiente como para que pudiera observar las ciudades lejanas que coloreaban el horizonte. Estaba mucho más aislado de lo que parecía incluso en el mapa que le habían proporcionado, pero quizás eso era lo mejor. Una oportunidad para aprender de un héroe que realmente creía en él sin preocuparse por ninguna otra interferencia. O simplemente lo habían atraído al bosque para matarlo sin que nadie encontrara el cuerpo. Dejando atrás sus horribles e innecesarias preocupaciones, Izuku se acercó a la puerta principal y llamó. Una vez, luego 2 veces más tras el silencio que siguió. Un estruendo se escuchó detrás de la entrada, aumentando de volumen a cada segundo, antes de que un clic indicara que la puerta se abría, revelando a Izuku a un chico un poco mayor con el pelo naranja brillante que lo observaba. El chico mayor lo miró en silencio durante unos segundos, antes de que finalmente lo reconociera. Oh. ¿De verdad viniste? Izuku hizo todo lo posible por contener el ceño fruncido ante la exclamación. Lo siento, se disculpó con desgana, el viaje es mucho más largo de lo que esperaba. Esta es la agencia de agua aplastante, ¿verdad? Sí, lo es. El chico de pelo naranja abrió la puerta del todo, permitiendo que el chico de pelo verde entrara y lo siguiera mientras lo guiaban por el viejo interior. Aunque el maestro Ban considera esto más su dojo que una compañía. Es ante todo un artista marcial. Soy su único compañero, Charanko. El joven adolescente inclinó la cabeza a modo de saludo. Al estudiar al héroe de las artes marciales, como Ojiro le había sugerido, pronunciado. Molestado, había encontrado al menos algo de información sobre el hombre que figuraba como su compañero. El estudiante de artes marciales de pelo naranja que obtuvo su licencia provisional sin haber asistido jamás a una escuela de héroes. Fue una hazaña impresionante de la que Izuku no había oído hablar en el caso de muchos otros héroes y compañeros, ya que la mayoría compartía con orgullo su alma mater con la prensa y el público. Por aquí, ofreció el adolescente mayor, guiando a Izuku por las instalaciones. Era mucho más natural y antiguo de lo que el adolescente verde esperaba, como si fuera una cabaña antigua construida a mano primero, adornada con un exterior moderno y comodidades interiores después. Cuadros colgaban de las paredes por las que pasaban, enmarcando a multitudes de estudiantes que rodeaban a un hombre mayor de pelo blanco al que Izuku apenas empezaba a reconocer. Entonces, comenzó el hombre de pelo naranja, mirando por encima del hombro al adolescente más joven, ¿no tienes peculiaridades? Izuku apretó el asa del estuche de su disfraz. Sí, lo soy, respondió. Lo aprendí a los 4 años. El compañero se limitó a tararear en respuesta y se dio la vuelta, dirigiendo a Izuku hacia la puerta al final del pasillo. ¿Es eso un problema? Se atrevió a preguntar el adolescente de cabello verde. No para el maestro Ban, fue la respuesta, notablemente específica, que recibió, pero antes de que pudiera insistir, Charanko abrió la puerta. Maestro. Ha llegado el estudiante de Wa.
En la acogedora sala de estar que Izuku tenía ante sí, había un anciano sentado en un sofá en el centro. El hombre de pelo blanco se apartó del televisor, apagó las noticias sobre avistamientos de AUX en la zona de Tokio y se apartó de los cojines con un gruñido. Cruzó la habitación arrastrando los pies, con las manos a la espalda, y se detuvo justo delante de los dos adolescentes. Bienvenido, mi gorilla Izuku, saludó el héroe viento sangriento. Silverfan al adolescente, a la escuela del agua fluyente. La villanía era un asunto complejo. Tratar con héroes constantemente atentos y buscando nuevas maneras de expandir su marca, buscando derribar al siguiente gran villano, era una cosa. All for One había clavado muchos clavos con solo pequeños rasguños. Pero la villanía también era un escenario competitivo entre los que buscaban el protagonismo. Cualquier escoria de baja estofa que se mantuviera libre el tiempo suficiente se dejaría llevar por la fama y se dedicaría a desafiar a la agencia de héroes y todo lo que representaba. La Yakuza existía con facciones que idolatraban precisamente esa creencia, y All for One conocía a muchos infiltrados en las filas de los héroes dispuestos a fingir hasta que surgiera la oportunidad. Los criminales luchaban por superarse entre sí con la misma fiereza con la que los héroes luchaban por sus propias clasificaciones. Pero si bien estrechar manos y firmar contratos era fácil para los héroes, dicha cooperación entre las partes era difícil para el submundo. El asesino de héroes que apuntaba con una espada al cuello de Tomura era solo un recordatorio visual de ese hecho. Kurohiri también quedó inservible, desplomado sobre la barra del bar, murmurando que su cuerpo se sentía paralizado. Lo mismo le había sucedido al joven. Nada nuevo que aprender, si All for One no estaba mezclando su conocimiento de peculiaridades de tiempos pasados. La época del asesino como Stendhal había revelado lo suficiente, incluso en sus pocas peleas, como para dejar una huella imborrable. Son niños sin convicción, reprendió el asesino de héroes al chico de pelo blanco que tenía debajo, inmovilizado por la cuchilla clavada en el hombro, de la que murmuraba quejas. Tontos sin previsión. Sin un propósito real, serán borrados de la historia, como todos los demás intentos patéticos que los precedieron. All for One se guardó su burla para sí mismo, escuchando a Tomura sisear de dolor y a Kurohiri gemir por su incapacidad de moverse. ¿Crees que tu objetivo para matar a All Might es un propósito? Sí, pero el viejo usuario de Gon permaneció en silencio. La mera idea de héroes y villanos está distorsionada, dijo Stein arrastrando las palabras. Dinero, fama, estatus, renombre. La gente está cegada por la codicia y el poder, alimentada por el ansia de posesiones y posiciones. La sociedad se ha convertido en un caldo de cultivo para la corrupción y ha infectado a los héroes de hoy. ¿Y ustedes, cosplayers que creen que el mundo es un patio de recreo para la violencia y para desahogar sus frustraciones, creen que All Might es la raíz de sus problemas? Él es el único héroe verdadero que tiene este mundo. Bueno, esto era una nueva perspectiva del asesino, reflexionó All for One. No sabía que el hombre sentía un respeto insensato por el poseedor del don de su hermano. ¿No era gracioso? All Might es el perpetuador de los héroes hoy, compartió el viejo usuario de Gon por el micrófono, bajando la máscara de oxígeno para hablar con claridad y oyendo el eco de su voz en el escondite de sus subordinados. El heroísmo era una profesión insostenible hasta que él apareció, y la sociedad ha construido sus estructuras defectuosas siguiendo el camino que él abrió. Estas malas hierbas que intentas eliminar solo prosperan porque ese grandullón las dejó florecer sin control. Seguramente debes entender que él no es más que la raíz de tus problemas. Podía oír el gruñido paralizante del villano resonar por los altavoces. All Might no participó en la formación de la sociedad. No tiene control ni exigencia sobre las acciones del pueblo. Actúa en nombre de la justicia, y cobardes han usado su sombra para envenenar y manchar lo que existe bajo su nombre. No es culpable de las faltas de otros ni de las acciones que no realiza. Es un hombre justo. Es solo un hombre, corrigió al asesino de héroes, con el pecho hinchado y los labios burlándose. Seguro que tu admiración no te impide ver que no es un dios en un pedestal al que adorar. Es el único héroe que no se considera así, replicó Stein. Y es el único hombre que merece tal reconocimiento. Solo lucha por la paz y la seguridad de los demás, nada más. No espero que hombres como usted comprendan estas cosas. Esta discusión con un mártir no llevaba a ninguna parte, lo veía. All for One había enviado a Kurohiri a cazar al asesino de héroes para tener la oportunidad de reclutar a un nuevo recluta, algo para compensar la pérdida de personal desde su ataque a la UA, pero parecía que el hombre tenía sus convicciones inamovibles.
Y en una piedra que se oponía a las suyas, nada menos. Pero Stein solo había vivido una fracción de su vida en años. Siempre era difícil convencer a los hombres de 30 y tantos de cómo funcionaba realmente el mundo. Si dejas ir a mis protegidos, te permitiré irte, negoció por el micrófono. Aunque no estemos de acuerdo, nuestros caminos siguen siendo mutuamente beneficiosos. Estos dos son muy importantes para mí por ahora, y tu trabajo sigue siendo beneficioso para el nuestro. No veo la necesidad de un derramamiento de sangre innecesario. No veo cómo me beneficia no matar niños. Y tú buscas matar a Olmigt. Nuestros caminos no están alineados. Tomura maldijo de nuevo, una señal de que Stein había hundido su espada más profundamente en el omóplato del joven, como para consolidar su posición. Stendhal, no interpretes nuestra distancia como una señal de que tienes el poder en esta situación. Puedes derribar héroes como Ingenium y Escorpión cuanto quieras, pero te aseguro que tu vida continúa porque yo lo permito. Ahora, por favor, retrae tus espadas y te despediré. All for One escuchó el silencio del ruido blanco que sonaba por sus altavoces durante varios segundos antes de oír finalmente a Stein refunfuñar. Tomura maldijo entre siseos, probablemente mientras el asesino se quitaba la espada del cuerpo. El doctor, en silencio durante toda la conversación tras el don recopilado, murmuró en voz baja. Deberíamos haber enviado a un gnomo a la enfermería de Recovery Girl para que le aplicara su don. Sus heridas tardarán en sanar de forma natural. Que Kurohiri le dé los puntos, decidió. Y podemos prescindir de su don. No le sienta bien al gnomo. No me consideres tu aliado, advirtió Stein con su grudido. Si buscabas al que derrotó a esos héroes que mencionaste, entonces fuiste un tonto al darme caza. All for One echó la cabeza hacia atrás, tarareando ante la exclamación del hombre. Ah. No he oído el nombre de nadie que derrote héroes. Tienes competencia directa. No me atribuyas su trabajo. No son más que otros tontos que siguen mis esfuerzos con la esperanza de alcanzar la fama. Te convendrían más. Sí, te he dado demasiado crédito. Kurohiri, ¿puedes moverte? Confirmó su gnomo humano, mientras Tomura gritaba que aún no podía. Devuelve a nuestro amigo de donde vino. Ya nos hemos tomado demasiado tiempo esta noche. El usuario del portal obedeció, y Stein se marchó sin decir nada más. Mientras Tomura profería maldiciones y blasfemias ante la fugaz imagen del asesino de héroes, All for One se recostó en su silla, reflexionando. Incapaz de leer las noticias directamente, el antiguo usuario de Don las había escuchado en audio, sujeto a las opiniones absurdas de los redactores contratados que atribuían los rumores al asesino de héroes. Era su culpa por tomar sus palabras al pie de la letra, pero poco podía hacer sin un reportero que le aclarara los papeles, sobre todo cuando el doctor tenía que actuar ante el público. ¿Sospechaste que esos héroes no eran obra de Stein? Le preguntó al médico que estaba detrás de él. Las noticias no informaron sobre el estado de sus heridas, salvo el estado comatoso de Ingenium, respondió el anciano. Y aún no he tenido acceso a sus informes. No dudo de que dijera la verdad, pero no he oído nombres de otros hombres de la resistencia que estén empezando a hacerse un nombre. Podría estar mintiendo. No parecía interesado en unirse a nosotros a ningún precio. No, Stein no necesitaba mentir. No era su estilo. El hombre no compartía su perspectiva sobre el estado de desprecio de los héroes, y lanzarlos a una búsqueda inútil de un hombre inexistente no lo salvaría, dado lo fácil que fue encontrar al asesino de héroes desde el principio. Lo que significaba que había otro hombre o mujer por ahí intentando matar héroes también. Sin éxito, por supuesto, pero siempre se podía mejorar. Sensei, gritó la voz quejumbrosa de Tomura a través del altavoz. ¿Cuántos gnomos más tenemos? Ninguno del calibre del gnomo que te presté para el ataque a la UA, respondió simplemente. 6 gnomo menores están actualmente en incubación, y la evolución superior avanza lentamente. Faltan meses para que nuestro proyecto de alta gama esté listo. Dame los otros gnomo. Pueden sustituir a un nuevo partido. Quiero acabar con ese bastardo por sus insultos. El doctor se burló entre dientes. ¡Qué insolente! Los gnomos son creaciones valiosas, no juguetes para tirar en un berrinche. Lo usaríamos mejor en un frasco que desperdiciando nuestros recursos. All for One se frotó la barbilla en silencio, tamborileando con la otra mano en el borde del escritorio. Había mucho que estaba sucediendo y aún no lo sabía.
Olmig tenía un sucesor que solo podía asumir de nombre, otro criminal andaba suelto por las calles intentando el trabajo de Stein, y un chico sin peculiaridades realizaba proezas de fuerza que no debería ser capaz de realizar. Antes de que ese rubio imbécil casi lo matara arrancándole la cara, All for One tenía contactos dentro y fuera de la sociedad y el AMPA. Vivir escondido y aislado era perder información útil, información que podría ayudarle a recuperar el control por el bien de sus experimentos. ¿Cuándo fue la última vez que tomó un riesgo calculado? Entonces dame 3 Nomu, argumentó Tomura. Eso debería ser suficiente para que Stein termine su partida. Absurdo, exclamó el anciano doctor, inclinándose hacia el micrófono para que el joven lo oyera. ¿No comprende el valor de estos especímenes? Con más meses de tiempo, podemos tener varios Nomu del calibre del que usted perdió. No podemos desperdiciar a estas hermosas criaturas para alimentar su ira. Sé que tienes a esos engendros a montones, empleado sin rostro. Gritó el joven por el altavoz. No tendríamos que molestarnos en reclutar para este maldito gremio si simplemente usáramos tus invocaciones. Y es decisión del sensei, no tuya. El doctor refunfuñó y maldijo en voz baja, retrocediendo para caminar en círculos con frustración. Hay mejores opciones para un nuevo recipiente que este niño, mi señor. La descomposición que le diste lo convertiría en un mejor alto nivel bajo tu mando que este. ¿Puedes quedarte con los 6? Interrumpió All for One, hablando con calma por el micrófono. En unos días. Hay que hacer preparativos, y atiende tus heridas si te permito salir de nuevo. Kurohiri, si pudieras suturarle las heridas. Mañana te daré más información. El Nomu del portal respondió con humildad antes de que el maestro cortara la comunicación, dejándolo con la mirada boquiabierta de su médico. Mi señor, no podemos desperdiciar el potencial de estas criaturas en una patética masacre del asesino de héroes. Asuntos tan insignificantes están por debajo de ellos. Los Nomu fueron creados para proveernos de mano de obra, Garaki, narró All for One, levantándose lentamente de su silla. Recorrió el escritorio con los dedos, tanteando con su peculiaridad sensorial hasta que sujetó su casco y se lo colocó en la máscara de respiración. El artefacto metálico encajó en su lugar, mientras los cilindros del collar giraban y le suministraban oxígeno. Un ejército que controlar sin temor a levantamientos ni rebeliones. Los héroes de hoy son débiles, y muchos morirán intentándolos incluso en masa. Pero los altos son nuestro objetivo. Hemos dedicado demasiado tiempo a reunir un ejército mayor de nuestra propia carne de cañón como para ganar tiempo para la perfección. Estamos empezando a quedarnos atrás de un aumento repentino de poder entre los jóvenes que podría sorprendernos si no actuamos. Stein es una idea de último momento. Tengo otros planes para nuestras creaciones. Centren sus esfuerzos en los altos y en aquellos que se acercan a sus niveles. Dejaremos que el estado de nuestras creaciones inferiores funcione como está. El doctor se lamentaba en silencio ante el destino sacrificial de sus creaciones, pero All for One lo pasó por alto sin pensarlo. Contacta con Cajero. Te haré una lista de suministros para que se los pidas. El Nomu no será un simple chivo expiatorio. Debemos extraerles a nuestros enemigos la información necesaria para recuperar el control de este mundo maldito ante sus narices, cuando desconocen nuestras intenciones. Se detuvo en la mesa solitaria al fondo de la sala, pasando la mano por las irregularidades en braille que formaban Midori y Izuku. Su otra mano se extendió al otro lado de la mesa, rozando los expedientes de muchos otros estudiantes de la clase del chico. ¿Quién de ustedes lo hará? Bueno gente, ese fue el capítulo número 30, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo este fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.